Eh, Mirá un cachito que no sé si... Ahí está, ahora. Perdón. no, no pasa nada. Bueno, nos tocó a nosotras el vino de la fiesta de San Martín, que es una sarga que es temple sobre tela y es de Peter Broel el Viejo. La fecha de realización fue entre 1566 y 1567 aproximadamente. Actualmente está exhibida en el Museo Nacional del Prado, en Madrid, en España, expuesto en la sala 55A de la planta cero, que está dedicada a pintura flamenca. Bueno, la procedencia se cree que antes de 1626 perteneció a la colección de los Gonzaga, duques de Mantua. Antes de 1662 en la colección Muselli de Verona. Antes de 1702 a don Luis Francisco de la Cerda y Aragón, onceavo duque de Mediacelli, y después en la colección Mediacelli. Luego perteneció a una colección particular española hasta 2010, hasta que lo recuperó el Museo del Prado. Después se realizó la restauración en 2011 y concluyó en diciembre, y la restauración estuvo a cargo de Elisa Mora. Bueno, Peter Broel el Viejo fue un pintor renacentista, oriundo de los Países Bajos, nacido aproximadamente entre 1525 y 1530, no se sabe muy bien cuándo nació exactamente, y falleció en el año 1569. No hay mucha información sobre su formación, ya que no se sabe bien cuándo dejó su región de origen, el Levante septentrional, para dirigirse a Amberes, donde se inscribió en los registros de isla de San Lucas en 1551. En 1552 viajó por Italia, visitando Nápoles, Sicilia, y tuvo una larga estadía en Roma, que fue documentada por los grabados a partir de sus obras. De vuelta en Amberes, en 1554, hizo una colaboración con Jerome Cook en la compilación de grabados de grandes paisajes. Pero su actividad como pintor no empezó hasta el 1557, después de una estadía en Ámsterdam. Y se desarrolló e instaló en Bruselas en 1763, quedándose allí hasta su muerte. Bueno, la obra se encuentra, como dijo Clary, en el Museo Nacional del Prado. Este museo fue inaugurado en 1819 y al principio se llamó el Real Museo de Pintura y Escultura. Originalmente lo habían planificado para ser gabinete de ciencias naturales por orden del rey Carlos III y fue diseñado por el arquitecto Juan Villanueva en 1785. Al principio albergaba alrededor de 1510 obras que pertenecían a los sitios reales de España y, bueno, de las cuales solo 311 estaban en exposición. En su totalidad eran autores y, bueno, artistas españoles. Desde ese momento el museo empezó a adquirir hasta más de 2.300 obras, principalmente, 2.300 pinturas y gran cantidad de esculturas, estampas y dibujos y, bueno, otras piezas artísticas a partir de donaciones, legados y, bueno, también realiza compras. Al principio se llamó, como dije, Museo Real de Escultura y después pasó a llamarse Museo Nacional de Pintura y Escultura para hoy llamarse Museo Nacional del Prado, que, bueno, abarca básicamente toda la diversidad que tienen de obras, no solo pintura y escultura. La obra se compró en 2010 y, bueno, además de ella, actualmente se encuentran en exposición un montón de pinturas que son... Ah, no, eso está en la otra diapositiva, perdón. Ahí está. La colección fue aumentando y por el aumento también del número de visitantes se pudo aumentar la cantidad de salas hasta ya no poder realizar más modificaciones.
bueno, es uno de los museos más importantes de Europa y podría decirse del mundo, y se encuentran obras importantes como el Jardín de las Delicias del Bosco, El Caballero de la Mano en el Pecho del Greco, El Tránsito de la Virgen de Manteña, La Sagrada Familia, conocida como La Perla de Rafael, Carlos V en Mühlberg de Tiziano, El Lavatorio de Tintoretto, El Autorretrato de Durero, Las Meninas de Velázquez, Las Tres Gracias de Rubens o La Familia, de Carlos IV de Goya. Bueno, la obra se encuentra en la sala 055A y que junto con pinturas flamencas de 1430 a 1570. Ellas son también, o sea, además de esta pintura, está el paisaje de San Jerónimo y el descanso de la huida de Egipto, de Patnir, paisaje con pastores de Dahlem, las tentaciones de San Antonio de Abad de Masis Quinten, y paisaje nevado con patinadores y trampa para pájaros, junto con el vino de la fiesta de San Martín de Bruegel el Viejo. Bueno, la temática a la que corresponde esta obra y lo que se representa está basado en la festividad del Santo, que se celebra siempre hasta el día de hoy, el 11 de noviembre, en la zona de Flandes y los países germánicos. Y bueno, lo que se solía hacer en la festividad de este santo era degustar el primer vino de la nueva estación, y es por eso que, bueno, se denomina el vino de San Martín. Esto coincide con el fin de la vendimia y por eso se puede asociar a las celebraciones de este santo con la distribución de vino en el pueblo, que era algo que se solía llevar a cabo y es lo que, bueno, se puede ver representado en el cuadro. Y este cuadro se basa en esta celebración que tiene una cierta tensión irónica, por lo que se remarca, ya que, bueno, en el centro de la composición se encuentra San Martín, que está vestido de una forma muy formal, y se puede comparar a esto la ironía con el resto de los personajes y tal vez la decadencia que conlleva esta fiesta y los excesos que se pueden ver representados. Sí, siguiente diapo. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar brevemente qué es una sarga, porque, bueno, ya fue explicado la clase anterior, pero básicamente esta es una de las denominaciones que se les da a la pintura del temple. Esta es, en este caso, temple a la cola, es decir, que la cola es el aglutinante. Es una técnica más bien magra, debido a que en muchos casos no hay una base de preparación y la base en sí es básicamente la cola. Tiene un rápido secado también debido a esto, y es una imagen mucho más plana y menos realista que la que se puede realizar con el óleo, ya que tiene un cierto volumen. Y bueno, al ser de este modo realizada, se impregna mucho más al soporte y, bueno, después vamos a explicar, pero para la conservación es mucho más difícil. Y no únicamente por eso, sino que también porque esta técnica se utilizaba para arquitectura efímera, estandartes, cortinas de retablos, telones de teatros y diferentes cosas que, bueno, tenían mucho movimiento y no eran tal vez tan estáticas, ¿no? En las ordenanzas de Córdoba de 1493 y después en las ordenanzas de Madrid en 1943, o también en el Tratado de Pintura de Pacheco de 1649, se puede ver explicado la manera de realizar una explicación, ¿no?, para realizar esta técnica.
que bueno, en cada una de ellas tiene sus diferentes variaciones, aunque sean a veces mínimas, pero por ejemplo en la Ordenanza de Madrid se explica que no hay una capa de preparación, ¿no? Y bueno, después el proceso de realización varía, obviamente, como dijimos, de los diferentes tratados o ordenanzas, pero aquellas que sí tenían capa de preparación, lo que se solía hacer eran 2 o 3 capas de cola animal con miel y una capa de yeso con cola. El primero que se hacía era el dibujo y luego se pasaba al perfilado. Y la composición de la sarga estaba realizada a partir de pigmento más cola animal, eh, bueno, que a veces se solía sumarle leche de higuera y agua. Bueno, se aplica con pincel y para el claroscuro se realizaba a partir de finos trazos cruzados y paralelos. Bueno, este es otro ejemplo de una sarga de Peter Bruegel el Viejo que se llama La Parábola de los Ciegos, de 1568. Bueno, analizando la obra y el soporte principal, las principales características es que es posiblemente una fibra de lino con un tejido de tafetán de 1 por 1. Le decimos posiblemente porque no lo especifican en el video, nos pareció por lo que pudimos ver. Y nada, una característica a destacar era que la tela del soporte original era muy, muy delgada. Bueno, con respecto al estado de conservación, en general estaba en un muy buen estado a comparación con otras sargas, ya que, como dijo Viole, se solían usar para arquitectura efímera, así que no perduraba mucho en el tiempo. Tenía una tela pegada sobre el reverso del original para darle más fortaleza, ya que tenía cortes y rupturas en el soporte principal. Además, estaba abultada y tenía pliegues que perjudicaban a la visión. Bueno, la tela del soporte original era muy fina y presentaba suciedad superficial y un oscurecimiento del barniz. En cuanto a la capa pictórica y recubrimiento, la sarga no poseía fondo de preparación y apenas presenta un dibujo subyacente debido a la forma en la que se ejecutaban, que era directamente a la prima. Y poseía una alteración cromática hecho posiblemente por una restauración previa, ya que presentaba un oscurecimiento en la paleta gracias a unas veladuras pardas que le habían puesto. Con respecto al soporte secundario, por lo que pudimos ver, no se especificó en el video, pero era un bastidor fijo con encastre a 90 grados que poseía 5 elementos, 4 largueros y un travesaño. Y estaba tensado con tachuelas y grapas. Bueno, se realizó previo a las intervenciones un análisis químico y de rayos X para constatar el estado en el que se encontraba la obra. El análisis químico se realizó para comprender la composición de los pigmentos y si contenía barnices y cómo estaban compuestos estos. Lo que se vio fue que estaba la obra completamente recubierta por un grueso barniz sintético de poliéster brillante y debajo de este barniz se encontraba un revestimiento de pigmentos pardos que cubrían bastante superficie de la pintura, haciéndola que se vea de un color bastante amarronado. Bueno, esto se constató que estaba hecho por intervenciones anteriores, no era parte de la original, sino que se habían realizado para tapar los faltantes y como probablemente estos faltantes no se unificaban bien con el resto de la obra, se realizaron como una especie de veladuras alrededor de estos faltantes para poder amalgamar bien la visión. Debajo de
esta capa de pigmentos había unas capas de barnices naturales que estaban muy impregnados a la capa pictórica subyacente y también al soporte por el hecho de, como dijimos, no tener una capa de preparación que impidiera tal absorción. Luego la radiografía de rayos X permitió conocer dos aspectos de la pintura. Primera parte, el hecho de que el artista aplicó unas pinceladas que se pueden apreciar particularmente en los contornos y sobre todo, bueno, en los pliegues de esta obra, que daban cuenta de los tipos de trazos que este artista realizaba también en otras obras, por lo que se pudo atribuir a Peter Bruegel el Viejo. Además, lo que se pudo observar fue su estado de conservación con mayor exactitud y ahí se evidenció que los faltantes eran mucho más pequeños de lo que se observaba a simple vista con estos retoques. Ya pueden pasar al siguiente. Viola, ¿estás por ahí? Pensé que... Bueno. Vamos a pasar ahora a la parte de las intervenciones. Las intervenciones anteriores que pudimos observar y que se explicaron en el video fueron el rentelado, un rentelado que se había hecho con tela pegada al reverso del soporte principal y posiblemente, según nosotras, había sido retensado con grampas. También se pudieron observar, luego vamos a pasar a verlo con mayor detalle, una reintegración cromática a partir de la cual se dio este tono oscuro y pardo, que también, bueno, surgió de este barnizado con un barniz sintético de poliéster que era muy grueso y brilloso. Y bueno, luego vamos a pasar a la parte de intervenciones actuales, que es decir, de las que pudimos observar en el video, básicamente no más de... No sabemos si se realizaron otras aparte que no se hayan mostrado, pero bueno, estas son las que pudimos observar. Lo primero que se hizo fue un mapeo de los daños con un papel translúcido y también se adhirió una gasa al anverso del lienzo con cola para poder proteger la capa pictórica al momento de trasladarla o voltearla. Luego se volteó la obra boca abajo y allí fue cuando se quitó este rentelado que se había hecho previamente. Bueno, acá se ve cómo era en la imagen siguiente. ¿Pasás a la siguiente, Diego? Bueno. Sí, acá se ven, bueno, las arrugas en detalle y acá se ve cómo se fue quitando en partes el rentelado previo y lo que se utilizó después para quitar el pegamento de este rentelado previo fue un de agar-agar para humedecer este pegamento y bueno, luego se pasó a remover esto delicadamente con un bisturí. En el siguiente diapo. Bueno, acá se ve el mapeo de daños que habíamos dicho con este papel translúcido. Y luego para las diferentes lagunas y faltantes se hicieron así calcados específicos y particulares con estos papeles translúcidos para luego hacer los parches a la medida que correspondía en cada caso. Con estos parches de tela
similares a la tela que se encontraba. Y luego también en estas lagunas se hicieron refuerzos con papel Japón, como se puede ver en la imagen, y se hicieron de estos más de 600 parches en diferentes lagunas. Y bueno, luego, como había sucedido con el caso anterior que habían mostrado en la clase anterior, se hicieron refuerzos de tela con bandas perimetrales para volver a tensarlo luego y para poder manipularlo más fácilmente, ¿no? Y sí. Bueno, después se realizó una reintegración cromática de estilo ilusionista. Se puede ver acá cómo se comenzó y cómo terminó, haciendo como si nada no hubiese habido un daño previo. Bueno, el antes y después de la obra. En el primero podemos ver este tono marronado que poseía la sarga, bueno, gracias a las veladuras que le habían puesto, y debajo son los resultados gracias a la restauración, que podemos apreciar quizás la paleta un poco más claramente. Sí, bueno, yo quiero destacar que se puede ver también a la derecha y a la izquierda, en los extremos, los paisajes de fondo que no eran posibles verlos al principio con la sarga como había llegado al museo, sino que los descubrieron, por así decirlo, en los análisis de rayos X. Entonces ahí se dieron cuenta, fue como uno de los indicios de que este tinte amarronado estaba cubriendo más de lo que quizás debería. Claro. Bueno, ahí se ve un poquito más grande la foto del antes, que no se veía mucho de la sarga, y después que, bueno, se puede apreciar las características de la composición mucho mejor. Bueno, la bibliografía y referencias que usamos fue principalmente la información que nos daba la página oficial del Museo del Prado sobre, bueno, la sarga. Después usamos la sarga y otros modos de temple, un estudio comparativo experimental de Santos Gómez. Bueno, pues también usamos la información de Wikipedia sobre Bruegel el Viejo para sacar una foto, el autorretrato que él había hecho, y quizás un par de fechas. Bueno, y un artículo de Google Arts and Culture que se llama The Blind Leading the Blind, que era la otra sarga que había hecho Bruegel el Viejo. Bueno, sí. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, muy bien, chicas. Gracias. ¿Lo disfrutaron? Sí, fue re divertido. A mí me gustó. Estuvo bueno como ir recabando toda la información del video y como ver también los resultados, porque la verdad que la obra cambió un montón desde un principio a un final, entonces poder saber cuáles eran las causas y cómo hicieron el trabajo fue muy interesante. Claro, y fue una experiencia bastante loca hacer un power las tres juntas separadas. También.